A veces uno llega cansado. No del cuerpo, sino de llevar cosas por dentro. De pensar demasiado. De darle vueltas a lo mismo una y otra vez sin encontrar un sitio donde parar. Hay días en los que no apetece buscar respuestas ni entender nada. Días en los que solo se nota un peso. Como si algo estuviera siempre ahí, acompañando, aunque no se vea. Este vídeo nace de ahí, de ese cansancio que no siempre se puede explicar, de ese momento en el que no quieres que te digan qué hacer, sino simplemente escuchar algo que no empuje. En Místicos hemos hablado muchas veces de esto, de no forzar, de no intentar arreglarlo todo, de dejar que las cosas se coloquen solas cuando les das espacio. Así que seguimos por ahí, sin prisa, sin ruido, y dejando que esto se mueva a su ritmo. Hay un momento muy concreto en el que empieza el cansancio, y no tiene que ver con lo que pasa fuera, sino con lo que haces por dentro cuando algo no encaja y tratas de entenderlo, de ordenarlo, de encontrar una explicación que lo deje todo en su sitio. La mente se mueve rápido en esos momentos, revisa, compara, recuerda cosas antiguas, imagina lo que puede pasar después, y todo eso ocurre aunque estés quieto, aunque no estés haciendo nada, como si por dentro hubiera una conversación que no se apaga. Al principio parece útil, incluso necesario, porque da la sensación de que pensar más va a traer calma, como si al dar con la idea correcta todo fuera a encajar, pero con el tiempo ocurre lo contrario, cuanto más se intenta controlar lo que pasa por dentro, más tensión aparece. No es que la mente haga algo mal, hace lo que sabe hacer, intenta protegerte, intenta anticiparse, intenta que nada se desordene demasiado, pero ese esfuerzo constante tiene un precio, y el precio es ese cansancio que no se va ni durmiendo. Quizá lo has notado alguna vez, no hay un problema claro, no hay una urgencia real, pero aún así sientes que no descansas, como si llevaras algo encima que no pesa por lo que es, sino por el tiempo que llevas sosteniéndolo. Ahí suele aparecer una pregunta muy común: ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Qué debería hacer para dejar de sentir esto? Y sin darte cuenta vuelves a empujar, vuelves a pensar, vuelves a buscar una salida con la cabeza. Y lo curioso es que casi nadie se pregunta si ese intento constante de entender no es parte del problema. No todo lo que ocurre por dentro necesita una explicación, y no todo se arregla cuando se comprende. Hay cosas que se calman cuando dejas de tocarlas. No porque desaparezcan, sino porque ya no están siendo empujadas todo el tiempo. Es como cuando aprietas algo con la mano sin darte cuenta, al soltar un poco no pasa nada especial, no hay un cambio grande, pero el cuerpo lo agradece. Aquí pasa algo parecido. No se trata de dejar de pensar, ni de vaciar la cabeza, ni de hacer nada raro, solo de notar cómo ese intento constante de controlar cansa más de lo que ayuda. Y cuando se ve eso, aunque sea por un instante, algo afloja. No porque hayas entendido nada nuevo, sino porque has dejado de apretar. Ese pequeño gesto, tan simple, ya es un cambio. Y desde ahí, sin forzar nada, podemos seguir un poco más. Hay un tipo de peso que no se nota en los hombros ni en la espalda, pero que acompaña casi todo el día, incluso cuando parece que no pasa nada, incluso cuando por fuera todo está más o menos en orden. Es un peso silencioso, hecho de pequeñas cosas que se van sumando sin pedir permiso, responsabilidades que se aceptan sin pensar cuánto cuestan, preocupaciones que se quedan rondando aunque nadie las haya llamado. Muchas veces no sabes cuándo empezó, solo sabes que está ahí, como si llevaras algo encima desde hace tiempo y ya no recordaras cómo era caminar sin eso. A mí esto me ha pasado más veces de las que me gustaría reconocer: levantarme cansado sin haber hecho nada especial el día anterior, sentarme un momento creyendo que voy a descansar y notar que por dentro sigo sosteniendo algo, como si el cuerpo no encontrara el sitio para aflojar. El otro día, por ejemplo, estaba en casa, en silencio, sin ningún problema delante, y aún así sentía esa tensión conocida, esa sensación de estar pendiente de todo, de no terminar de soltar. Y me di cuenta de que llevaba horas cargando con cosas que no estaban ocurriendo en ese momento. No era cansancio físico, era otra cosa. Era estar todo el tiempo disponible por dentro, atento, vigilante, como si no hubiera permiso para bajar la guardia ni un rato. Muchas veces ese peso no tiene que ver solo contigo. Tiene que ver con querer estar para los demás, con no fallar, con no decepcionar,
con sostener situaciones que no se eligieron del todo, pero que un día se asumieron porque parecía lo correcto, porque alguien tenía que hacerlo y porque siempre ha sido así. Y otras veces el peso viene de uno mismo, de mirarse con dureza, de exigirse más de la cuenta, de no permitirte parar porque sientes que aún no es suficiente. Que todavía hay algo pendiente, algo que demostrar, algo que arreglar antes de poder descansar tranquilo. Lo curioso es que casi nunca estas cargas se toman de forma clara. No hay un momento en el que digas, ahora empiezo a cargar con esto. Simplemente un día está ahí, y como no parece grave, como no molesta demasiado al principio, sigues caminando con ello, y pasa el tiempo, y un día te das cuenta de que el peso ya no es pequeño. El problema no es cargar. Todos cargamos con cosas. El problema es no soltar nunca. Porque el cuerpo y la cabeza pueden sostener mucho durante un tiempo, pero cuando ese peso se vuelve constante, empieza a notarse de otras formas, en el cansancio que no se va, en la falta de ganas, en esa irritación que aparece sin motivo claro, en la sensación de estar siempre un poco al límite. A mí me pasó darme cuenta de que llevaba tanto tiempo sosteniendo que ya ni sabía que era mío y que no, que me tocaba y que había asumido por inercia, y eso no se nota de golpe, se nota en detalles pequeños, en cómo respondes, en cómo te cuesta parar, en cómo incluso los momentos tranquilos no terminan de serlo. Hay algo que suele pasar cuando llevas mucho peso, empiezas a pensar que soltar es fallar, que dejar algo en el suelo es abandonar, que parar es rendirse, y entonces sigues adelante aunque ya estés cansado. Pero soltar no siempre es abandonar. A veces soltar es dejar de apretar. Es como cuando llevas algo en la mano sin darte cuenta, al aflojar un poco los dedos, no pasa nada grave, el objeto sigue ahí, pero el cuerpo descansa. Aquí pasa algo parecido. No se trata de dejar de hacer todo, ni de desentenderte, ni de cambiar tu vida de golpe. Se trata de ver qué llevas encima y preguntarte, aunque sea una vez, si todo eso necesita seguir siendo sostenido ahora mismo. Hay cargas que siguen ahí por costumbre, no por necesidad. Hay pesos que nadie te pidió que llevaras, pero que asumiste porque no sabías hacerlo de otra forma. Y cuando empiezas a ver eso, no desde la culpa ni desde el reproche, sino con un poco de honestidad, algo empieza a moverse. No es un cambio grande. No hay alivio inmediato. Pero el peso deja de apretar igual. A mí me pasó notar que al dejar de sostener una sola cosa, solo una, el resto se recolocaba solo, como si el cuerpo supiera cómo equilibrarse cuando no se le exige tanto. Y no hablo de grandes decisiones, hablo de gestos pequeños, de no responder a todo, de no cargar con lo que no es tuyo, de permitirte estar un rato sin sostener nada. Cuando eso ocurre, aunque sea por poco tiempo, se nota una diferencia. No porque el peso desaparezca, sino porque ya no lo llevas todo tú. Y ahí empieza algo importante. No una solución. No una respuesta. Sino un espacio. Un espacio donde el cuerpo empieza a recordar cómo es estar sin tanta carga, donde la cabeza baja un poco el ritmo, donde no hace falta estar pendiente de todo. Ese espacio no se fuerza. Aparece cuando dejas de sostener por inercia. Y desde ahí, sin prisa, sin empujar, se puede seguir. Hay un momento en el que algo empieza a notarse con más claridad, y no es una respuesta ni una solución, es la sensación de que esto ya ha pasado antes, de que no es la primera vez que te encuentras en un lugar parecido, aunque las circunstancias sean distintas. Cambian los nombres, cambian las personas, cambian las situaciones, pero por dentro hay algo que se repite, una forma de reaccionar, una manera de cargar, una sensación que vuelve con otro disfraz. Y al principio cuesta aceptarlo. Porque suele aparecer una pregunta incómoda: ¿cómo puede ser que esté otra vez aquí? ¿Cómo es posible que después de todo vuelva a sentir lo mismo, como si nada hubiera cambiado? Pero la repetición no siempre habla de error. Muchas veces habla de algo que todavía no ha sido visto del todo. No porque no se haya intentado, sino porque hasta ahora no había espacio para verlo. Cuando se va con prisa, cuando se carga demasiado, cuando todo es responder, sostener y seguir adelante, no hay margen para observar, solo para repetir. Y así el bucle sigue girando, no de forma violenta, no como un castigo, sino de manera silenciosa, casi automática.
La repetición funciona así, no se impone, no avisa, no obliga, simplemente vuelve, una y otra vez, hasta que hay un instante en el que algo dentro se detiene un poco y mira. No para juzgar. No para corregir. Solo para darse cuenta. Darse cuenta no es una idea clara ni una comprensión profunda, es algo más simple, es notar que se está reaccionando igual, que se está cargando con lo mismo, que se está caminando por el mismo sendero de siempre. Ese instante es pequeño, pero importante. Porque hasta ese momento, la repetición manda sin ser vista. Después de ese instante, ya no es invisible. El bucle no desaparece, pero pierde fuerza. No porque se rompa, sino porque deja de arrastrar con la misma velocidad. La repetición no es algo que se elija de forma consciente. La mayoría de las veces se repite porque es lo conocido, porque resulta familiar, incluso cuando duele, incluso cuando cansa. Lo familiar da una sensación de control, aunque ese control sea frágil. Salir de lo conocido genera incertidumbre, y la incertidumbre asusta más que el propio cansancio. Por eso el bucle se mantiene. No por mala suerte. No por castigo. Sino porque algo dentro prefiere lo previsible a lo desconocido. Ver eso sin dureza es clave. No para cambiarlo ahora. No para forzarlo. Sino para dejar de pelear con la idea de que algo va mal. La repetición no define a nadie. Solo señala un lugar donde todavía se sostiene algo de la misma forma. Y cuando se ve, aunque sea un poco, aparece un margen nuevo. Un margen donde no hay que correr. Un margen donde no hace falta reaccionar igual. No es libertad. No es cierre. Pero es espacio. Y con espacio, el peso ya no manda igual. Desde ahí se puede seguir, sin prisa, sin empujar, dejando que el bucle esté a la vista, sin intentar romperlo, solo caminando con más presencia dentro de él. Después de reconocer la repetición, aparece algo que no siempre se busca pero que se presenta igual, la idea de soltar, no como algo bonito ni fácil, sino como algo que inquieta, porque durante mucho tiempo soltar se ha confundido con perder, con rendirse, con dejar caer algo que parecía necesario sostener para que todo siguiera en pie. Por eso cuesta tanto dejar de apretar, porque se ha aprendido que aguantar es fuerza, que sostener es responsabilidad, que no soltar es una forma de cuidar, de proteger, de mantener el orden, y así se sigue usando la misma tensión incluso cuando ya no hace falta, incluso cuando el cuerpo empieza a avisar de que ese esfuerzo continuo tiene un precio. Soltar no suele llegar como una decisión clara ni como un gesto firme, aparece más bien como una incomodidad suave pero persistente, como una pregunta que no se va: ¿cuánto de todo esto sigue siendo necesario ahora? ¿Cuánto de lo que sostengo sigue teniendo sentido en este momento? ¿Cuánto esfuerzo estoy usando solo por miedo a que algo se descoloque si aflojo un poco? El problema es que cuando se aprieta durante mucho tiempo, todo parece igual de importante, igual de urgente, igual de imprescindible, y ya no se distingue que se sostiene por cuidado y que se sostiene por miedo, que nace de una elección real y que viene solo de la costumbre de no soltar nunca. El cuerpo, sin embargo, sí distingue eso, aunque la cabeza no lo tenga claro, porque el cuerpo nota cuando no hay pausa, cuando no hay descanso entre una cosa y otra, cuando se vive con la sensación de que todo depende de uno y no hay lugar donde apoyarse. Ahí es donde soltar empieza a cambiar de sentido, no como dejar caer todo ni como abandonar lo que importa, sino como aflojar un poco la presión, como abrir la mano en lugar de cerrarla con fuerza, sabiendo que al abrirla no desaparece lo que estaba ahí, solo deja de estar atrapado. No se trata de romper vínculos, ni de dejar responsabilidades, ni de cambiar la vida de golpe, se trata de observar cuánta fuerza se está usando para sostener cosas que ya no necesitan tanta tensión, cargas que siguen ahí por inercia porque en otro momento fueron necesarias, porque antes tuvieron sentido, pero que ahora podrían sostenerse de otra forma o incluso descansar en otro lugar. Soltar muchas veces no se ve desde fuera, ocurre por dentro, en pequeños gestos que no llaman la atención, como dejar de responder igual, como no repetir una idea una y otra vez, como permitir que algo quede sin resolver durante un rato sin intentar cerrarlo de inmediato. Eso incomoda, porque se ha aprendido a vivir resolviendo, controlando, cerrando, y dejar algo abierto genera inquietud, pero esa inquietud no siempre indica peligro,
muchas veces es solo el cuerpo acostumbrándose a no apretar tanto, aprendiendo que no todo se cae cuando se baja la fuerza. Existe una creencia muy arraigada que dice que si se suelta, todo se viene abajo, pero lo que suele pasar es otra cosa. Cuando se afloja un poco, lo que importa se recoloca solo y lo que no tenía tanto peso empieza a caer sin empujarlo, sin decidirlo todo, porque la vida encuentra equilibrio cuando no se la obliga a estar rígida. Soltar también implica aceptar que no todo depende de uno, que no todo está bajo control, que no todo tiene que pasar por tus manos para que siga existiendo, y eso no quita valor ni presencia, quita carga, quita ese esfuerzo continuo que se ha confundido durante mucho tiempo con valía personal. Se ha enseñado que el descanso llega después de agotarlo todo, como si hubiera que vaciarse por completo para merecer parar, pero el descanso no se gana, se permite, y permitirlo cuesta porque toca soltar la idea de que siempre hay que estar sosteniendo algo para ser necesario, para estar a la altura, para no fallar. Soltar no es dejar de estar, es cambiar la forma de estar, pasar de apretar a acompañar, de controlar a confiar un poco más, no en algo abstracto ni lejano, sino en lo básico, en que la vida sigue moviéndose incluso cuando no se la empuja todo el tiempo. Cuando se empieza a soltar así, no ocurre nada espectacular ni hay un antes y un después claro, hay cambios pequeños que casi no se notan al principio, momentos donde el cuerpo descansa sin pensarlo, instantes donde la cabeza baja el ritmo, espacios donde no hace falta intervenir ni sostener nada. Y esos espacios importan, porque en ellos el peso deja de ser constante, no desaparece, pero ya no aprieta igual, y eso cambia la experiencia, no como una solución, sino como una forma distinta de caminar con lo que hay. Soltar no es una meta ni algo que se alcanza de una vez, es un gesto que se repite muchas veces, cada vez que se nota que se está apretando de más, a veces se logra aflojar un poco, a veces no, y eso también forma parte del proceso, sin hacerlo perfecto, sin hacerlo todo. Basta con reconocer cuando se sostiene algo por miedo y no por cuidado, porque ese reconocimiento ya inicia el aflojamiento, y desde ahí aparece un espacio tranquilo donde no hace falta correr, donde no todo depende de ti y donde el cuerpo empieza a confiar en que no se va a caer todo si bajas la fuerza un poco. Ese espacio no se fuerza ni se busca, aparece cuando se deja de apretar, y desde ahí se puede seguir, sin prisa, sin empujar, sin necesidad de cerrar nada. Después de soltar un poco, no suele aparecer ninguna respuesta clara ni una sensación especial que confirme nada. Lo que aparece es algo más discreto. Un silencio que no tiene que ver con dejar de oír, sino con dejar de empujar. Ese silencio no llega como un estado profundo ni como algo que se instala para quedarse. Aparece a ratos. En pequeños huecos. En momentos en los que la mente deja de correr sin que nadie la frene, y el cuerpo baja el ritmo casi sin darse cuenta. Por fuera no cambia nada. Todo sigue igual. Pero por dentro hay menos prisa. No es un silencio perfecto. No es limpio. No es vacío. Pensamientos siguen pasando. Sensaciones siguen moviéndose. La diferencia es que ya no hay tanta necesidad de hacer algo con eso. Muchas veces se cree que el silencio es quedarse en blanco, pero no es eso. Es dejar de añadir ruido a lo que ya está ocurriendo. Es no corregir, no interpretar, no buscar una salida mientras algo se siente. Ese silencio puede incomodar al principio. Cuando no hay ruido interno aparecen cosas que antes estaban tapadas. Cansancio. Tristeza suave. Inquietud. Y entonces surge el impulso de volver a pensar, de distraerse, de llenarlo todo otra vez. Pero el silencio no pide ser llenado. Pide ser dejado tranquilo. En ese espacio no hay mensajes ocultos ni verdades que descubrir. No hay que entender nada. No hay que sacar conclusiones. Lo único que ocurre es que la vida sigue pasando sin que la mente tenga que dirigirla todo el tiempo. Cuando el silencio aparece, aunque sea breve, el cuerpo lo nota antes que la cabeza. La respiración baja un poco. Los hombros aflojan. La tensión pierde fuerza. No porque algo se haya resuelto, sino porque no se está empujando. El silencio no arregla los problemas. No quita el peso. No elimina la repetición.
pero cambia la relación con todo eso. Desde el silencio, las cosas no se viven con tanta urgencia. No porque sean menos importantes, sino porque dejan de exigir respuesta inmediata. Hay margen. Hay espacio entre una sensación y la siguiente. Existe una idea muy extendida que dice que si paras, pierdes tiempo. Que si no piensas, te estancas. Que si no revisas todo, algo se va a escapar. El silencio muestra otra cosa. Muestra que muchas veces lo que más agota no es lo que pasa, sino todo lo que se añade por dentro. Cuando no se añade, aunque sea un rato, algo se ordena solo. No por esfuerzo. Por falta de interferencia. El silencio no es una técnica. No es una práctica que haya que hacer bien. No es algo que se consiga. Aparece cuando se deja de exigir. Por eso no se puede forzar. Cuanto más se intenta alcanzarlo, más se aleja. Cuanto menos se empuja, más se asoma. A veces dura unos segundos. A veces un minuto. A veces solo una respiración más lenta. Y eso basta. No porque cambie nada importante, sino porque muestra que no todo depende del pensamiento. Que hay otra forma de estar que no pasa por controlar ni por entender. En el silencio, los pensamientos siguen ahí, pero ya no se persiguen. Las emociones siguen moviéndose, pero no se empujan hacia ningún sitio. Se dejan pasar, como el agua cuando no se la agita. Y en ese dejar pasar, sin intención especial, se nota algo sencillo. La mente no necesita estar ocupada todo el tiempo para funcionar. Puede descansar sin desaparecer. Puede estar despierta sin estar tensa. Desde el silencio, incluso el peso se siente distinto. No desaparece, pero deja de ocuparlo todo. La repetición pierde velocidad. No porque se rompa, sino porque ya no se alimenta con reacción constante. Desde el silencio, soltar no es una acción. Es una consecuencia natural de no apretar. El silencio no pide fidelidad. No exige rutina. No castiga si no aparece. Está disponible cada vez que no se le estorba. En una pausa. En una respiración más amplia. En un momento donde no hace falta hacer nada con lo que se siente. Aunque pase desapercibido, deja una huella suave. Como si el cuerpo recordara que existe un lugar donde no hay que sostener nada. Desde ahí se sigue. Sin respuestas. Sin conclusiones. Con un poco más de espacio. Después del silencio aparece algo que no siempre se quiere mirar, no porque sea oscuro, sino porque desmonta muchas ideas a las que uno se ha agarrado durante años. Aparece la sensación de que nada se queda fijo, de que todo cambia incluso cuando parece estable, de que lo que hoy pesa mañana ya no pesa igual y lo que hoy sostiene mañana se transforma. Al principio esto inquieta. Porque se ha aprendido a buscar seguridad en lo que permanece, en lo que se repite, en lo que parece sólido. Y cuando se empieza a notar que nada es del todo estable, surge miedo, como si el suelo pudiera moverse en cualquier momento. Pero la impermanencia no llega para asustar. Llega para aflojar. Todo cambia, aunque no se quiera. Cambian las situaciones. Cambian las personas. Cambian las emociones. Cambia la forma en que se viven las cosas. Incluso cambia aquello que parecía formar parte de uno desde siempre. El problema no es que todo cambie. El problema es intentar que no cambie. Ahí es donde aparece el desgaste. En sostener algo que ya se está moviendo. En intentar fijar lo que por naturaleza no se queda quieto. En resistirse a un proceso que sigue su curso aunque uno se oponga. Cuando se mira con más calma, se ve que muchas de las cosas que hoy duelen no duelen por lo que son, sino por la expectativa de que deberían durar más, ser distintas o no haberse transformado. Y eso se nota en el cuerpo. En la tensión. En la nostalgia. En el miedo a perder. Aceptar que todo cambia no significa resignarse ni volverse frío.
Significa dejar de pelear con lo inevitable. Significa no gastar tanta energía en sostener algo que ya se está yendo o en forzar algo que todavía no ha llegado. A mí hubo un momento en el que esta idea dejó de ser algo teórico y se volvió muy concreta, darme cuenta de que muchas cosas que me preocupaban habían cambiado solas con el tiempo, sin que yo hiciera nada especial, y que otras a las que me aferré con fuerza acabaron cambiando igual, pero con mucho más desgaste por el camino. Eso no fue una lección bonita. Fue simple. Ver que el cambio ocurre con o sin permiso. Cuando se acepta esto, algo se relaja. No todo, pero algo sí. Porque ya no se vive cada movimiento como una amenaza. Ya no se interpreta cada transformación como un fallo. Empieza a verse como parte del proceso de estar vivo. La impermanencia no quita valor a las cosas. No las vuelve insignificantes. Al contrario, las vuelve más reales. Cuando se sabe que algo no va a durar para siempre, se vive de otra forma. Se escucha más. Se está más presente. Se exige menos. Se intenta controlar menos. Y también se suelta antes. Muchas veces el sufrimiento aparece cuando se quiere retener una versión de la vida que ya no existe, una etapa, una relación, una forma de estar, una imagen de uno mismo que ya ha cambiado. Aceptar el cambio no es olvidar. Es dejar de luchar. Cuando no se lucha, el peso se reparte mejor. El cuerpo acompaña en lugar de resistirse. La mente deja de ir por delante o por detrás y se queda un poco más donde están los pies. La impermanencia también alcanza a lo que duele. Nada dura para siempre, ni siquiera el malestar. Las emociones se mueven. Los estados pasan. Las etapas se cierran. Incluso aquello que parece eterno acaba transformándose. Eso no siempre consuela al principio, pero con el tiempo libera. Porque deja de vivirse cada dificultad como algo definitivo. Deja de ponerse una etiqueta fija a lo que es solo un momento. Nada de lo que sientes ahora te define para siempre. Nada de lo que estás viviendo es lo último. Y tampoco lo bueno se queda quieto. Por eso no se trata de aferrarse a los momentos agradables ni de huir de los difíciles, sino de vivirlos sabiendo que ambos pasan, que ambos cumplen su función y que ninguno necesita ser retenido. La impermanencia no pide que te adelantes al cambio. Pide que no te opongas cuando llega. Cuando se entiende esto, no desde la cabeza sino desde la experiencia, aparece una forma más suave de estar en la vida. Menos rígida. Menos exigente. Más abierta. No porque todo sea fácil, sino porque ya no se lucha contra el movimiento natural de las cosas. Y desde ahí, curiosamente, aparece algo que se parece a la calma. No como un estado estable, sino como una confianza básica. La confianza de saber que, pase lo que pase, también pasará. Después de pasar por el peso, la repetición, el soltar, el silencio y el cambio constante, ocurre algo que no se busca y que no se decide, aparece una forma distinta de mirar, no hacia afuera primero, sino hacia adentro, y desde ahí hacia los demás. No es una compasión ideal ni elevada. No es sentirse mejor que nadie. Es algo más simple. Es darse cuenta de que el cansancio que uno siente no es tan distinto del cansancio de otros, que las dudas que aparecen no son exclusivas, que muchas de las luchas que se viven en silencio también están ocurriendo en otras personas, aunque no se vean. La compasión no nace de querer ser bueno. Nace de entender el esfuerzo que supone estar vivo. Cuando se observa con más calma, se ve que la mayoría de las personas no actúan desde la maldad, sino desde la carga que llevan, desde el miedo, desde la confusión, desde la necesidad de proteger algo que sienten frágil. Eso no justifica el daño. Pero cambia la mirada. Porque deja de verse todo como un ataque personal y empieza a verse como un reflejo de lo que cada uno está sosteniendo por dentro. La compasión empieza ahí, cuando se deja de tomar todo como algo dirigido a uno, cuando se entiende que muchas reacciones no tienen que ver contigo, sino con la historia de quien las hace. Y eso alivia. No porque el comportamiento cambie, sino porque el peso de cargar con ello ya no recae igual.
La compasión también se vuelve hacia uno mismo, aunque cueste más reconocerlo. Porque muchas veces se es duro con lo propio, se exige más de la cuenta, se juzga cada error, se repasan una y otra vez las decisiones tomadas como si hubiera que castigarse por no haber sabido hacerlo mejor. Pero cuando se mira con honestidad, se ve que casi siempre se hizo lo que se pudo con lo que se tenía en ese momento, con la claridad disponible, con las herramientas que había. La compasión no borra los errores, pero quita el castigo añadido. Y eso cambia mucho la forma de vivir. A mí me pasó notar que cuando dejaba de pelearme tanto por dentro, también dejaba de reaccionar con tanta dureza fuera, como si al bajar la exigencia interna apareciera un margen nuevo para escuchar, para no responder al primer impulso, para no defenderme todo el tiempo. No fue un propósito. Fue una consecuencia. La compasión no se practica como una técnica. No se impone. Surge cuando se entiende que todos, de una forma u otra, están lidiando con algo. Cuando se ve eso, no hace falta forzarse a ser comprensivo. La comprensión aparece sola, no como una idea, sino como una forma de estar. Eso no significa aguantarlo todo ni permitir cualquier cosa. La compasión no es debilidad. No es decir que sí a todo. Es saber poner límites sin añadir odio, es alejarse cuando hace falta sin convertirlo en una guerra interna. La compasión verdadera no grita. No se exhibe. No busca reconocimiento. Se nota en gestos pequeños, en no responder con el mismo tono, en dar espacio cuando antes había choque, en elegir no añadir más dureza a una situación que ya pesa. También se nota en la forma de hablarse a uno mismo, en dejar de tratarse como un problema a resolver, en empezar a verse como alguien que atraviesa etapas, aprende, se equivoca y sigue. Cuando aparece esta forma de mirar, algo se relaja. Las relaciones cambian de ritmo. Los conflictos no desaparecen, pero ya no se viven como amenazas constantes. Hay menos necesidad de ganar, de tener razón, de demostrar. La compasión no arregla el mundo, pero lo vuelve más habitable. Y lo más curioso es que no llega al principio del camino, llega después. Después de haberse cansado. Después de haber soltado un poco. Después de haber visto que todo cambia y que no todo depende de uno. Desde ahí, la compasión no es un ideal. Es una respuesta natural. Y cuando se vive así, sin forzar, sin bandera, sin discurso, aparece una sensación nueva, una especie de descanso compartido, como si ya no hiciera falta estar a la defensiva todo el tiempo, ni con los demás ni con uno mismo. Desde ahí se puede seguir. No con grandes promesas. No con soluciones. Con una forma más humana de estar. Después de todo lo que se ha dicho, no hay nada que entender ni nada que colocar en su sitio. No hay una idea final que lo ordene todo ni una frase que lo explique mejor. Lo único que queda es esto que está pasando ahora, este momento tal y como es, sin añadirle nada más. A veces se cree que después de un recorrido así debería aparecer una respuesta clara, una sensación distinta, un punto de llegada. Pero no siempre ocurre. Y no pasa nada. Porque la vida no funciona como una línea recta ni como un camino que se completa, funciona más como un ir y venir, como un movimiento que se reconoce mientras sigue avanzando. Quizá ahora mismo no sientas nada especial. Quizá haya calma, o cansancio, o simplemente una presencia suave. Quizá la mente siga pensando, o quizá esté más tranquila. Todo eso está bien. No hay una forma correcta de quedarse después de escuchar algo así. Lo importante no es lo que se ha entendido, sino lo que se ha quedado sin empujar. A veces algo se acomoda sin hacer ruido, como cuando el cuerpo encuentra una postura más cómoda sin que tengas que pensar en ello. No sabes exactamente cuándo ha ocurrido, solo notas que ya no aprieta igual. Puede que algunas ideas vuelvan más adelante, en otro momento, en otro día cualquiera. Puede que no recuerdes nada concreto y solo te quede una sensación vaga, difícil de explicar. Eso también es parte del proceso. No todo lo que importa se puede señalar con palabras. Muchas veces el cambio no llega cuando se lo llama,
llega cuando se deja de esperar. No aparece como algo nuevo, aparece como algo que ya estaba ahí y que ahora se ve de otra forma. Más cercana. Menos exigente. Quizá en los próximos días vuelvas a sentir peso, repetición, ruido, prisa. Eso no significa que nada haya servido. Significa que estás vivo, que sigues dentro del movimiento normal de las cosas. El camino no se pierde porque aparezca el cansancio otra vez. No se trata de sostener este estado ni de intentar conservarlo. Eso también sería una forma de apretar. Se trata de recordar que existe otra manera de estar, aunque no siempre esté disponible, aunque solo aparezca a ratos. A veces basta con acordarse de eso. De que no todo depende de ti. De que no todo tiene que resolverse ahora. De que hay momentos en los que no hacer nada con lo que sientes es suficiente. No hace falta llevarse nada de aquí. No hay que aplicar nada. No hay que cambiar nada de inmediato. La vida seguirá pidiendo lo que pida, y tú responderás como puedas, como siempre has hecho. Pero quizá, solo quizá, haya un poco más de espacio entre una cosa y la siguiente. Ese espacio no es espectacular. No se nota desde fuera. Pero se siente. Es un espacio donde no hay tanta prisa por llegar, ni tanta presión por entender, ni tanta necesidad de hacerlo bien. Y cuando ese espacio aparece, aunque sea por poco tiempo, algo se ordena sin esfuerzo. No porque todo encaje, sino porque deja de doler tanto que no encaje. No hay una enseñanza final aquí. No hay una conclusión. Hay una invitación muy sencilla a seguir viviendo lo que venga con un poco menos de dureza, con un poco más de margen, sin añadir peso innecesario a lo que ya es suficiente. Si ahora mismo necesitas silencio, está bien. Si necesitas levantarte y seguir con tu día, también. Nada se rompe por moverse. Nada se pierde por continuar. Esto no se cierra aquí. Porque nunca estuvo cerrado. Solo se acompaña un tramo del camino, y luego cada uno sigue por el suyo, a su ritmo, con lo que tenga, con lo que pueda. Y eso basta. Nada se resolvió, pero algo dejó de apretar.